¿Cómo saber cuándo has terminado un trabajo creativo, ya sea una portada para un libro, el interior de un libro en sí mismo o cualquier cosa que tenga que ver con tu propia creatividad? Es decir, ¿cómo sabe un artista cuándo ha terminado su obra? Y esta obra puede ser absolutamente cualquier cosa, una canción, un cuadro, el diseño de un logotipo, una ilustración, un texto, etc. No sé si esto te pasa a ti, pero sé que hay muchas personas que tendemos a cuando, por ejemplo, diseñamos una portada para un libro, en estar cada 2x3 ajustando ya sean las tipografías, los colores, la composición, y vamos probando cómo quedaría si pongo el texto de esta otra forma, vamos probando si combino esta tipografía con esta otra, o si ahora pongo esto más grande o esto más pequeño, o si ahora le cambio a este otro color o a este otro. Y al final, cuando entramos en estas dinámicas, lo que puede ocurrir es que tardemos hasta el infinito en lanzarnos a publicar ese producto, ese libro, esa canción, ese cuadro o lo que sea, y a darlo por finalizado. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo podemos saber cuándo tenemos que dar por finalizado aquello que estamos creando desde nuestra creatividad. Para hablar sobre este tema me voy a referir a artistas. Esto no significa que tú te tengas que considerar a ti mismo o a ti misma un artista, pero vamos a entender la figura del artista como cualquier persona que esté creando algo. Me da igual si es un producto, un servicio, y me da igual qué tipo de producto, de servicio o de creatividad sea. Es el hecho de que una persona está siendo artífice de algo y que está materializando o llevando a un plano tangible una idea que tenía en su cabeza. Vamos a poner como ejemplo el diseño de una portada, por ejemplo. Por el tiempo que he pasado relacionándome con distintas personas del ámbito creativo, creo que hay dos tipos de perfiles principalmente, y obviamente simplificándolo mucho y yéndome un poco a los extremos, pero para que veas el ejemplo, creo que hay un tipo de artistas que son más conformistas y otro tipo de artistas que son súper exigentes y perfeccionistas. La mayoría de personas, artistas que admiro y que creo que han conseguido utilizar su creatividad de forma muy favorable para tener lo que podemos considerar éxito, por lo menos las personas que yo conozco, tienden a estar en este polo del perfeccionismo, de la exigencia y de la excelencia. Si estás viendo este vídeo, probablemente tú también te muevas por aquí, porque además creo que las personas que nos hemos movido en el mundo del arte nunca terminamos de ver que aquello que estamos haciendo está suficientemente bien, porque para nosotros a lo mejor nuestro estándar lo tenemos tan asimilado que no pensamos que otras personas pueden ver la excelencia en aquello que para nosotros es prácticamente normal o que no destaca especialmente. Esto al final, como todo, es súper relativo, y obviamente también entran un montón de factores emocionales y psicológicos, de autoestima, seguridad en uno mismo y muchísimas cosas, pero en términos generales creo que hay esta tendencia. Me puedes decir en los comentarios si estás de acuerdo o no y si crees que encajas en este perfil o no, pero yo por lo que veo suele ser así. Entonces, para poner un poco de remedio a esto, yo he llegado a dos conclusiones que te voy a contar ahora. La primera de ellas, y lo que a mí me ha servido muchísimo, por ejemplo, para lanzarme a hacer este canal de YouTube, es renunciar en cierta medida al perfeccionismo. Y ojo, que esto no significa que ahora nos pongamos a hacer las cosas por hacer y que lo hagamos todo desde la ley del mínimo esfuerzo. No se trata de eso, se trata de que es mejor que algo esté hecho que a que sea perfecto. Y al final, si yo, por ejemplo, tuviera que ver que cada vídeo de los que hago en este canal de YouTube tuviera que pasar mi filtro de perfeccionismo extremo, probablemente nunca jamás hubiese hecho ningún vídeo en YouTube. Y creo que en este sentido tenemos que ser un poco más amables y respetuosos con nosotros mismos y permitirnos hacer cosas que a lo mejor no vamos a ver perfectas y que a lo mejor no van a estar del todo bien, pero que son imprescindibles que empecemos a hacerlas desde ahí, dar ese primer paso para que cuando lleguemos al paso número 100, y entendiendo el paso número 100 como el libro número 100 que hagamos, el vídeo número 100 que hagamos, y ver que efectivamente ha habido una evolución, un aprendizaje y un desarrollo en nuestras habilidades para poder crear cada vez un producto, obra de arte mejor. Esto mismo también lo he aplicado con los libros que he ido publicando, y es que al final, si yo comparo los primeros libros que publiqué hace año y medio más o menos con los que he estado publicando últimamente, la diferencia es abismal, y eso que cuando hice esos primeros realmente yo no los veía tan mal, los veía medianamente bien como para poderlos publicar. Algunos de esos libros se siguen vendiendo, es decir, hay personas que consideran que esos libros pueden estar bien para ellos y que les pueden ayudar, y se siguen vendiendo. Entonces no significa que esos libros estén mal, significa que por el estándar que he ido consiguiendo a medida que he ido teniendo más experiencia y he ido practicando más a la hora de diseñar y crear esas obras, estos libros en este caso, tengo una perspectiva que antes no tenía y puedo ver esa evolución. Entonces, en realidad, todo este tema de la autoexigencia y del perfeccionismo es realmente muy abstracto, porque aquello que nosotros podemos no llegar a ver del todo bien finalizado o bien pulido, hay otras personas que sí lo van a ver así. Y en cualquier caso, nuestra labor como artistas es lanzarnos a hacer aquello que queramos hacer, aquello que queramos materializar desde nuestra creatividad, y renunciando un poquito a ese perfeccionismo extremo que no nos permite lanzar o mostrar al mundo lo que hemos creado,
eso, renunciar un poco a ello para poder entrar en el ruedo y empezar a rodar, y en ese camino ya iremos puliendo y mejorando aquello que estamos creando. Esto por un lado. Y el segundo tema que a mí me ha ayudado es saber que una obra de arte, en realidad, un trabajo artístico, un trabajo creativo, ya sea, una vez más, me da igual, un libro, una canción, un texto, un póster, un logotipo, lo que sea, nunca se termina, sino que se suelta. ¿Qué quiero decir con soltar? Pues va un poco de la mano de lo primero que hemos hablado, de renunciar un poco a ese perfeccionismo. Al final llega un punto en el que, como tú a nivel personal vas madurando, creciendo y aprendiendo más, si has empezado a escribir un libro, por ejemplo, hace 2 años, si lo relees 2 años después, tú vas a ser una persona completamente distinta, y probablemente todo aquello que has escrito, esto sí es un libro, pero si has diseñado un póster o una portada, va a ser lo mismo. Como tú has crecido, has evolucionado, has aprendido más cosas, probablemente ya no lo harías así, y vas a ver un montón de cosas que tú consideras fallos que podrías ahora mismo mejorar o cambiar. Así que la conclusión es que, en última instancia, por poder, podríamos no llegar a ver nunca jamás nada de lo que hemos creado como un arte final, como algo que está realmente terminado del todo. Entonces, un artista nunca termina su obra, sino que realmente la sueltas. Es decir, aceptas que en ese momento cumple más o menos los estándares que tú tienes de calidad o de excelencia, y decides, es decir, intencionadamente te dices a ti mismo que esto es lo mejor que has podido hacer hasta este momento. Lo aceptas tal cual es, aun sabiendo que probablemente en un tiempo vayas a ver muchas áreas de mejora en aquello que has creado, y decides lanzarlo así al mundo. Concebir esto así es lo que a mí personalmente me ha ayudado a atreverme a lanzar ciertos libros, o por ejemplo, como ya te he dicho, algunos vídeos que estaba haciendo aquí en YouTube, y soy muy consciente de que a medida que vaya haciendo más y más y más y más, iré viendo peor aquellos que he hecho hace un tiempo, y cada vez estaré rozando más la excelencia dentro de lo que obviamente cada uno es capaz de hacer a nivel personal, desde sus habilidades, capacidades y demás. Así que te animo sobre todo a dar el paso, a no darle 80 millones de vueltas a aquello que estás creando, y a permitirte lanzarlo desde el punto en el que estás. Déjame en los comentarios si te ayudan este tipo de vídeos o no, y dale like o dislike para saber si seguir haciéndolos. Suscríbete al canal para aprender distintas formas de emprender online, y nos vemos en el siguiente vídeo.